mientras tú vayas. Si la música te mueve, tú siempre estarás musicando. Musicando, música contemporánea del Ecuador. Hola a todos y bienvenidos a Musicando, Música para Andar, el programa de música contemporánea del Ecuador que compartimos con ustedes todos los viernes en la mañana. Hemos cambiado de horario y de día, ahora ya no es el jueves, sino viernes en la mañana de 11 a 12. Musicando llega a ustedes a través de Flaxo Radio. Recuerden que pueden descargar el audio de este programa visitando la página flaxoradio.es. Estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra página Flaxo Radio Ecuador por Facebook Live. Hoy, como primer programa en nuestro nuevo horario, vamos a tener un invitado especial. Vamos a tener Renato Zamora, guitarrista de Sobrepeso, productor musical. Bueno, vamos a conversar con él en un momento. Vamos a recordar quiénes son y quiénes fueron Sobrepeso con un tema de 1998, Explotar. Yo no sé en quién creer. 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 Desaparecidos en este país. La gente comenta y no sabe reír. Pesadillas nuevas, pesadillas de ciudad. Y las madres en las calles con el corazón hogar. Los sacaron de su casa. Los mataron otra vez. Cogieron su revólver, cogieron su metralla. Prepárense a verdad, con manos todos a joder. Yo voy a explotar. Yo voy a explotar. Yo voy a explotar. Yo no sé en quién creer. Yo voy a explotar. Yo no sé en quién creer. Yo voy a explotar. Yo no sé en quién creer. Yo voy a explotar. Yo no sé en quién creer. Desaparecieron en este país. Consuelo, Benavides, no te olvides de mí. Gritamos por igual, por Pedro y por Andrés. Por esas cicatrices vamos todos a joder. Y los sacaron de su casa. Los torturaron otra vez. Sabían la verdad, no podían callar. Los desaparecidos exigen su verdad. Yo voy a explotar. Yo voy a explotar. Yo voy a explotar. Yo no sé quién creer, yo voy a explotar. Yo no sé quién creer, yo voy a explotar. Yo no sé quién creer, yo voy a explotar. Yo no sé quién creer. Desaparecieron en este país. Los hijos de esta muerte no se olvidan aquí. Gritamos por aquel, por ella que se fue. Hasta nuestra hora vamos todos a joder. Y los mataron de su casa. Los torturaron otra vez. Cogieron su revólver, cogieron su metralla. Prepárense a verdad, pues vamos todos a joder. Yo voy a explotar. Yo voy a explotar. Yo voy a explotar. Yo no sé quién creer. Yo voy a explotar. Yo no sé quién creer. Yo voy a explotar. Yo no sé quién creer. Yo voy a explotar. Yo no sé quién creer. Yo no sé quién creer. Yo no sé quién creer. Yo no sé quién creer.
Estamos en Musicando, un espacio de música contemporánea del Ecuador. Estábamos escuchando el tema Explotar de la banda Sobrepeso ya por 1998 y estamos aquí en compañía. Tenemos el honor de tener como invitado a Renato Zamora, guitarrista de Sobrepeso, uno de los mejores músicos del país, actualmente productor. Renato, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, un saludo grande, Fede, un saludo, Javier, a toda la gente de Flaxo Radio. Siempre es un gusto estar por acá. Siempre es un espacio muy interesante de conversación, de diálogo. Muy contento, muy emocionado de conversar por todo esto, de estrenar música, de conversar un poquito del trabajo. Gracias. Bueno, Renato es desde que hemos empezado nuevamente Musicando ahí por noviembre, es el primer representante de la música no quiteña, primer cuencano, ¿no es cierto, Javier? Sí, el primer cuencano. Entonces, bueno, hablemos un poco de Sobrepeso y cómo era hacer música en los 90 y en Cuenca. Bueno, yo creo que es un hecho interesante el que tú topas. Cuenca es una ciudad que tiene una organización geográfica completamente diferente a la de Quito. Yo ya resido en Quito casi 16 años que vivo acá, pero claro, un cuencano nunca deja de estar en contacto con su tierra, ¿no? con su ciudad. Yo creo que Cuenca, al ser un valle, concéntricamente, confluye en muchas cosas y hay una integración entre las personas diferente, ¿no? Cuenca tiene 4 ríos y tú cuando caminas en la ciudad pasas por el río y un tema de conversación diario es hoy día el río está seco, está crecido, etcétera. Y así, pero concéntricamente todo confluye en la parte central, donde está el casco comercial, etcétera, etcétera, ¿no? A pesar de que la gente vive a los alrededores. Y claro, los eventos, los conciertos, los shows, la movida cultural está en la parte concéntrica. Yo creo que a nivel de estilos y de géneros, la mente musical de un cuencano es bastante diversa, acepta muchos géneros. Tiene una apertura de cabeza diferente, creo. Es una ciudad que tiene mucho turismo, entonces hay una influencia extranjera continua, constante y muy grande. Entonces llega mucha música con la gente que llega. Entonces definitivamente creo que esos factores en nuestro momento musical influyeron mucho en el modo en el que vivíamos y en el modo en el que crecimos. Es un análisis muy interesante lo que haces porque, claro, comparándola con Quito, en cambio, Quito no es tan, no hay mucha cohesión geográficamente digamos hablando, que sí, ¿no? yo creo que sí es un factor interesante el entender que, por ejemplo, las cosas que ocurren en el norte o centro norte no tienen ninguna relación. Exacto. En lo que pasa en el sur. Exacto. Y no confluyen, claro. Es como no que hay interactúan. una diferencia, no interactúan, claro. Una banda del norte por ahí no toca casi nunca en el sur, o una banda del sur viene muy poco a tocar al norte. Claro. Entonces eso hace, bueno, Quito es una ciudad mucho más grande que tiene otro tipo de estructura, otro tipo de necesidades. En cuenta la geografía de la ciudad. Exacto. ¿No es cierto? O sea, sí. es interesante ver cómo la geografía y su urbanística también, o sea, influye sobre las relaciones humanas y en este caso artístico-musicales. Sí, yo creo que sí. Bueno, y por eso tienes tantas tribus urbanas y tantas diversificaciones y géneros musicales ocurriendo simultáneamente en un mercado que es súper grande. En Cuenca ocurre un fenómeno diferente. Tú te vas al festival y en el mismo festival puede haber una banda de punk, una banda de reggae, una banda de música acústica, una banda de metal y una banda de pop. Y la gente se banca, se para, claro. Te mira, por ahí no le gusta, pero no está tampoco tan cerrada a escuchar. A no ser que sea un festival más especializado, claro. O un concierto de... Claro. Vuelvo un poco al tema de cómo era nuestra música en los 90s, ¿no? Bueno... Cuenca estaba mucho más chiquito que ahora y creo que la idiosincrasia del público y del usuario de música estaba mucho más orientada siempre al cover, a la imitación, a tratar de tocar la música de otros artistas. Los espacios eran reducidos para tocar y de alguna manera nosotros empezamos como a buscarnos los lugares donde tocar. Y la necesidad de componer en español y en nuestro idioma viene básicamente de 2 variables que eran súper claras. La primera y la más real es que ninguno de los 4 dominaba el inglés. De hecho, Pablo no lo pronunciaba bien y claro, tocar un cover en inglés de Led Zeppelin sin pronunciarlo bien y todo era terriblemente feo. O sea, no nos salía. Era lindo tocar los covers, siempre digo que es chévere porque te disfrazas de tu héroe, ¿no? Entonces por un momento me sentía Jimmy Page y era increíble, pero no era Jimmy Page.
Y la segunda es que estábamos en un momento compositivo muy interesante de la banda, en donde buscábamos que se confluya un discurso, una necesidad de decir cosas. De ladito, nosotros somos de la generación que creció con el rock latino, de lado. Aparte del rock gringo, teníamos a Soda Stereo, estaba en México los Caifanes, estaba Charly García, Sui Generis, o sea, pasaba los Prisioneros en Chile, en Ecuador estaba Contravilla, Perotti, etcétera. Eso es lo que recibíamos, ¿no? Entonces, de alguna manera crecimos nosotros, chamos, viendo eso ocurrir. Entonces, claro, para nosotros era, claro, se puede cantar en español. Entonces, de entrada vino esa necesidad de hacerlo. Y creo que fue un elemento determinante en nuestra carrera porque dejamos el cover de entrada. Nunca fuimos una banda de covers ni tocábamos covers. ¿Ni ¿no? al principio? Claro que sí, yo creo que en muchos proyectos paralelos sí, porque es una forma de aprender, una forma de estudiar, y es una forma de mejorar con tu instrumento, de aprender mucho de las sonoridades, etcétera. Pero nuestro objetivo central con Sobrepeso fue ese, hasta habernos aventurado a entrar al estudio y ir así con toda la seguridad del mundo a dejar nuestro tema en la radio y después ver que llega a ser número 1. Claro. Entonces fue súper alentador ese hecho de que la gente empezó a consumir la música. Claro. Y eso dio paso a una movida que ya estaba pasando en Quito, que también pasaba en Guayaquil, y viene todo este movimiento del rock ecuatoriano. Ese instinto, ese deseo de componer material propio, de expresar lo que ustedes llevaban adentro, era relacionado también con el momento del país, o sea, porque los 90, bueno, estamos hablando de mediados de los 90, era una época complicada, ¿no? Sí, veníamos de toda esta época en donde los presidentes se cambiaban como si fueran par de zapatos. Teníamos una inestabilidad política impresionante, las tronchas, los amarres. Creo que había un momento de desazón y de cansancio. Nosotros encontramos una cosa interesante con la música porque vimos que podíamos decir cosas, que podíamos decir lo que sentíamos. No somos una banda que habla de temas triviales, ¿no? Sobrepeso es un proyecto musical en donde expresábamos mucho los sentires colectivos, de alguna forma, de nuestra generación, de nuestro momento. Tratábamos no de hacer denuncias, sino reflexión. Todo el mundo siempre decía, el grupo de denuncia social, nada que ver. Nosotros lo que hacíamos era un acto reflexivo a través de nuestras letras, porque lo que buscábamos era un poco crear conciencia en ciertas situaciones, ¿no? Entonces, el Ecuador pasaba por un momento súper conflictivo, el tema del derrocamiento de Bucarán, el tema de los gastos reservados, lo de Dají, o sea, estábamos súper mal, ¿no? Creo que en ese momento no solo nosotros, estaban Soldosal y Mileto, estaban los Cruz en Carnac, estaba la Grupa, estaba pasando muchas cosas, y el discurso se volvió medio parecido en Quito, en Guayaquil, en Ambato, en Cuenca, en Loja, etcétera. Y de ahí viene un poco esta necesidad de decir cosas, de empezar a hablar de otro tipo de raíces, de tratar de levantarnos el ánimo, de que tengamos orgullo, de que el acervo de nuestra cultura se pueda concretar de alguna manera, de sentirnos ecuatorianos realmente y hablar en nuestro idioma y poder comunicar lo que pensamos a través de la música, ¿no? A pesar de que la industria era incipiente, porque era muy difícil, sin embargo las radios tenían apertura, nos ponían, empezábamos a sonar, las bandas nacionales empezaron a tener un espacio, sin una ley de comunicación, sin ninguna de estas estructuras, claro, sino vino de alguna forma de la necesidad del público que pedía los temas, y lo otro era de que la apertura de los medios se daba de una forma desinteresada. Entonces, de ahí, de alguna manera, creo que todos esos elementos confluyeron para que esta movida del rock ecuatoriano haya derivado en todo lo que ocurre ahora, ¿no? Y igual, hablando de la cotidianidad cuencana en esos años, ¿cómo era ser rockero en Cuenca? O sea, porque, bueno, yo no he vivido en Cuenca, he vivido en la provincia, he vivido en Cayambe muchos años, y sé la diferencia que hay entre una ciudad más pequeña, ¿no? con respecto a una más grande en tanto a mentalidad, ¿no es cierto? Apertura un poco mental. Entonces, yo, por ejemplo, te hablo de mis experiencias, o sea, ser rockero en la provincia era ser fumón, vago, ¿sí? Pelo largo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo era ser rockero en Cuenca? Bueno, Cuenca es una ciudad que gracias a Dios sí fue
siempre digo gracias a Dios haber nacido allí porque es una ciudad donde hay mucho rock. El cuencano le gusta el rock, le gustan las motos, le gustan los deportes de acción. Digamos que tiene como una apertura muy amplia en ese sentido, ¿no? O sea, yo soy músico muchísimo por toda la música que oía mi padre, mis tíos. Mi viejo me hizo oír Pink Floyd por primera vez. O sea, en Cuenca es como más cotidiano, hombres y mujeres, o sea, se consume rock. Tú ves ahora, o sea, las bandas de rock y la movida de rock pasa mucho en Cuenca. No digo que solo pasa en Cuenca, pero pasa mucho, es decir, es cotidiano. El rock es como lo primero que está genéticamente escuchándose. Tú te puedes subir en un taxi y le encuentras a flaco oyendo Foo Fighters, normal. O de pronto está oyendo Rolling Stones, o sea, es normal. Acá llegas y estás en Under Supply, entonces es como que diferente, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, más que ser rockero, el hecho de ser músico, como en cualquier otro medio, no solo en Cuenca, sino acá también, en esos tiempos incomprendido, completamente desinteresado el tema de saber que es una profesión, de que se estudia, de que hay mucha dedicación y que hay una industria por detrás. Claro. Hay un desconocimiento no solo en Cuenca, sino en varios países sudamericanos, ¿no? Que la profesión como tal, el rubro, es todavía un enigma, ¿no? Y dicen, bueno, ¿y cómo vives? ¿Cómo sales? ¿No tienes un fijo? ¿Cómo haces? Entonces, ¿qué más haces? Oye, de ser músico. O te preguntan, ¿y vos sigues dedicado a la música? Como digo, sí, es lo que estudié, es mi profesión, y yo soy músico, estudié eso, es lo que me formó. Entonces, es una lucha continua también por defender lo que haces, lo que eres y a dónde perteneces, ¿no? Te digo porque las veces... Bueno, como yo no soy ecuatoriano, muchas veces me tratan también todavía como turista, ¿no? A veces me dicen, te vas a Cuenca. Bueno, Cuenca son más conservadores allá, ¿no? O sea, como me pintan así en dos palabras una imagen. Pero bueno, yo tuve la suerte de ir muchas veces allá a tocar, bueno, en ambientes rockeros. En cambio me encuentro justamente con una sociedad, bueno, igual, estamos hablando de rock y de música, mucho más abierta. O sea, como tú decías, hay un panorama de bandas increíbles, apoyo por parte del público. Entonces, llegué con la idea de toparme con una sociedad ultraconservadora, pero bueno, será de pronto el ambiente, ¿no?, en donde nos movemos nosotros, pero en cambio para nada. Depende de la perspectiva, creo. Yo creo que es una ciudad que tiene una influencia muy fuerte de cosas pasando de fuera, porque hay mucho extranjero que vive en la ciudad. Y muchos de los locales cuencanos salen a vivir afuera también. Entonces hay como un intercambio que enriquece esa parte cultural, lo cual le da apertura a lo que pasa con la música, con la movida y con la parte cultural y artística, ¿no? Bueno, está la Bienal de Pintura, está los festivales de teatro. No es solo una ciudad que produce música, y hay un consumo de arte, una circulación de cosas que es bastante interesante. O sea, cualquier banda quiteña le tiene como objetivo top A ir a Cuenca. Sí, de hecho porque nosotros... vas y tocas y la gente va a los shows, paga una entrada, compra tu disco, se compra tu camiseta, te pregunta, escucha la música, prendes la radio y está sonando algo que es nacional o de preferencia que no es lo común Claro que también hay otras radios con otros esquemas que ponen música que está en el top 10 o lo que sea. Pero en su mayoría creo que la idiosincrasia del público y la forma en la que recepta es completamente interesante. Al igual que yo siento lo mismo en Loja, en Ambato, aquí en Quito también, en ciertos sectores. Yo creo que es un tema generacional también de apertura. Hoy en día con el mass media tienes una cantidad de información que recibes. Tú prendes, llegas y tu mecánica es, claro, prender la red social y es en donde te llega toda la información, son las noticias, vives más conectado. Ya no se ve la tele, o sea, ya no es ya tan usual, ¿no es cierto? Sí, ver claro, la televisión. O sea, ves el noticiero por ahí, o si no lo lees, o sea, lo tienes y tienes noticias de primera mano, o sea, te enteras instantáneamente de que murió alguien, del atentado, de lo que pasó. Escuché el otro día un texto leído muy simpático que decía: ¿qué hubiera sido en otras épocas de los grandes literatos si hubiera habido celular? Entonces, toda la desemboca, todas las historias, 100 años de soledad, con Gabriel García Márquez, toda la historia, si hubiera habido celular, imagínate lo que hubiera sido, la historia, ¿no? Creo que la cotidianidad del hecho de no depender de la comunicación le hacía al mundo completamente más divertido o más aventurero.
Hoy en día llegas, tienes el itinerario del vuelo, sabes a qué hotel llegas, Claro. dónde tienes que comprar esto, etcétera, etcétera, y todo lo tienes en el móvil. No, incluso... Y tu velocidad de vida cambia. Claro, tu toda nivel la de estrés dinámica, cambia. claro, tu dinámica cotidiana es ligada al celular, o sea, yo siempre digo, o sea, si sales y te das cuenta cuando estás en la esquina de que saliste sin el celular, Preinfarto. tienes que regresar, porque no Sí. puedes pasar el día sin el celular. Correcto. Sí. Y antes, yo me acuerdo, o sea, cuando éramos adolescentes, claro, yo decía, yo no tenía celular, hubiese sido más fácil de pronto comunicarte con tu novia sin filtrar a través de los padres, sin ir a O golpear la recibías puerta. carta, o sea, Sí. era como más ñoño, decía yo, sí, Sí, claro, hacías la sí, carta, sí. recibías la Claro, carta, claro. etcétera, era otra mecánica. Sí, sí. Pero bueno, yendo a ese punto, a lo que quería ir es que de pronto, como haciendo un paréntesis, hoy en día tienes el YouTube y tienes el tutorial de la canción. Sí, sí. En mi época conseguir Era todo al conseguir oído. una partitura, Claro. No, imposible. conseguir un método instruccional, era la copia de la copia de la fotocopia de la Claro. copia que te llegaba, porque vos le cambiaste por Claro. el libro que te trajo el tío, que de Sí. buena onda el tío dijo, bueno, le llevaré Incluso un había libro notas que no se veían porque de la copia de la copia se perdía la calidad. Me pasó en el NAM hace 2 años que le conocí a Steve Morse y a mí me llegó de esas cosas de la vida, y siempre recuerdo, cuando tenía 16 años, por esas cosas de la vida, me regalaron un método de Steve Morse, que digamos es el primer método formal de técnica de guitarra que estudié, que era con cassette, que era copia de la copia de la Ya. copia de la copia del cassette y la fotocopia de la Claro. fotocopia de la fotocopia, Sí. porque eso es lo que había. Y cuando le conocí, le conté esta historia, ¿no? Dije, mira, yo realmente nunca fui un fan de Dixie Dregs ni de Kansas, pero por esas cosas de la vida me llegó un método, decía Steve Morse. Y cuando soy más grande, me meto a investigar quién era Steve Morse. Cuando lo conocí, le digo, muchas gracias. Y mucho de lo que yo sueno Claro. es porque aprendí con tu método. O sea, no tienes idea cómo te agradezco, que gracias lo que hiciste por la guitarra. Claro. O sea, Qué bien, qué pero bien. era otra realidad. Hoy en día, claro, la velocidad es más rápida. Entonces, claro, yo tengo algunos alumnos de guitarra que tengo y que me cuesta romperles esa de que quieren el tutorial o el método o el manual de cómo hacerlo. Cuando la guitarra de alguna forma es un instrumento que me saca la madre, porque es un instrumento que demanda muchísimo estudio, muchísima dedicación para poder tener la técnica, la velocidad, la armonía, la entonación, el conocimiento de teoría y todo eso. Y claro, cuando te dicen, oye, pero no hay una manera, un método, una forma, digo, no, tienes que estudiar Claro. con metrónomo y tienes que desarrollar, porque es un instrumento en donde vas desarrollando tu destreza conforme practicas. Y la paciencia. Yo creo que estamos frente a una generación que no tiene tolerancia ni paciencia. Todo es, porque obviamente la vida es Porque lo rápida. tienes todo Porque a la vida mano. es rápida, porque tienes en el móvil el contacto, porque te llega toda la información actualizada tan rápido que te olvidas a veces de las cosas trascendentes o de los espacios, ¿no? Entonces, yo siempre hago eso. O sea, el rato de tocar, yo apago absolutamente todo. Ese es un momento que me permito para mí, ¿no? Un saludo a Johnny Ayala. Bueno, estamos Mi conectados. compadre Johnny Ayala, un abrazo Sí. grande. Eh, Un gran maestro de la guitarra, un gran hermano de Sí, cuerdas, que por digo yo. supuesto. Saludos a Javier Jara, Cristian Pena. Bueno, les recordamos que estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live, entonces, bueno, si es que quieren mandar saludos o incluso si es que Preguntas, tienen alguna claro, pregunta claro, lo en que vivo deseen. para Renato, para el programa, estamos aquí a disposición. Bueno, volviendo al tema de sobrepeso, lanzamos otra canción. Bueno, recordemos que ustedes hicieron parte de la banda sonora de Rata, Ratón y Ratero de Sebastián Cordero, ahí en el año 99. Sí, esa amistad viene justamente de la cercanía generacional, bueno, de un momento artístico ecuatoriano lindísimo en ese momento. Somos grandes amigos desde esa época. Él dirigió nuestro primer videoclip que se hizo en ese tiempo en cine y filmamos en el Penal García Moreno, en un montón de lugares. Y él, digamos que creo que tuvo la sensibilidad para entender lo que queríamos nosotros transmitir con Explotar, ¿no? Explotar es un tema muy polémico, muy fuerte, que llama a la reflexión y a nosotros básicamente hicimos esa canción porque una compañera nuestra de la universidad desapareció. Era un hecho muy cercano que vimos, ¿no? Ella se llama Ivonne Casar y no, hasta el día de hoy es un crimen que no se supo más. Porque no tuvo solución. Y no tuvo una consecución de respuesta ni Claro, de apersonamiento y todo. Entonces, al vivirlo cerca más todo lo que ya venía pasando, creo que fue interesante en ese momento
además estaba todo mal políticamente, económicamente, había una desidia, la credibilidad en las instituciones, en el sistema, en las ideologías, está para mí todavía totalmente confuso. Sí, y creo que el Sebastián pudo, con este video, como que tuvo la sensibilidad para poder hacer todo este discurso. Claro. Y claro, lo siguiente fue Ratas. Claro. Así que ya con esa amistad, fue chistoso porque nosotros nunca leímos el guión ni vimos ni una sola toma de Ratas e hicimos estos dos temas que era El fin de milenio y nos pidió una versión de un tema ecuatoriano. Eso fue como, nunca hemos hecho un cover. El único cover que hicimos es este, que es La vasija de barro. Y tuvimos el chance de conocerle. En ese tiempo estaba todavía vivo el señor Benítez, porque Patolo Valencia ya se había muerto. Ellos tienen la autoría. Y claro, fue súper chévere pedirle un permiso, ¿no? Claro. Y también una responsabilidad porque es una canción que es muy, muy emblemática del Ecuador, totalmente. Y ese fue el único cover que hemos hecho, digamos. Ese tema no está en la banda sonora, pero sirvió como promocional dentro del disco de la banda sonora, en donde está Sally Mileto, está Huidrobo, están Los Perros Callejeros. Claro. Me parece que Sergio Zacota, ¿no? Sergio Zacota fue el productor, fue el productor de ese proyecto. Y también trabajamos la ruleta con él. Claro, entonces había una cercanía, creo que fue un buen momento musical. Exacto. ¿No? Hablando justamente de ese momento histórico que ha generado muchos proyectos y muchas bandas, interesante, ¿no? Debido a al momento dramático, ¿no? Que vivía el país. ¿No te parece que en este momento, que sigue igual de complicado, ¿no? Porque de pronto, bueno, se han complicado un poco más que antes, o por lo menos que hace pocos años. Actualmente se habla de corrupción, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista artístico musical, ¿no te parece que falta un poquito de rabia a comparación de finales de los 90? Mucho ukelele. No, mentira. Yo creo que es generacional. Yo creo que cada generación tiene una forma de expresar. No podría generalizar el hecho de que el estilo o la sonoridad tienen que ser como algo que enmarque un discurso. Pero tal vez las mecánicas son diferentes. Yo creo que no es solo la generación actual, sino también todo hay grupos lo que sí gritan su rabia. Se me ocurre Trébol, ¿no? En algunas canciones. Sí, pero claro. A nivel general, si es que nos imaginamos, si es que nos catapultamos a esos años, o sea, 98, 99, 2000, había un ambiente complicado a nivel político, social. Y si pensamos a las bandas y a las canciones que sacaban, o sea, se me ocurren, o sea, de Sally Mileto, Aguanta, etcétera, bueno, etcétera, la música es un discurso que refleja un sentir colectivo. Exacto. Yo creo que eso es importante decirlo. En ese momento había como un momento de alinearse con una movida, con un movimiento. No creo que era un cliché ni una moda, era una necesidad. Era una necesidad de expresar muchas cosas y de encontrar espacios, porque no tenías espacios en los medios. O sea, que tú me invites a una entrevista tan bacán, así era muy raro, no era tan común. O era la entrevista un poco de, ¿y por qué el nombre de la banda? Claro, que era la típica pregunta que te hacía la entrevistadora, que ni siquiera te había oído. O encontrar espacios en donde podías decir cosas, ¿no? Entonces, tal vez los espacios de diálogo, de este tipo de conversaciones que son más profundas sobre sentido, sobre discurso, sobre contenido, filosofía, las podías tener con un cronista de algún diario, de alguna revista, claro. O si es que el entrevistador que te entrevistaba le daba un poquito de atención a tu contenido, a tu discurso, y podías explayarte. Es que te quedaba la música. Claro. El espacio de reflexión era la música, el espacio de denuncia, el espacio de expresión, el concierto, la gente iba al show y se saca el aire bailando, mochando, etc. Yo creo que generacionalmente las mecánicas cambian y generacionalmente los grupos humanos también están, en función de todo lo que reciben o de todo lo que viven, expresan su música de diferente forma o expresan su arte de diferente manera. No puedo decir ni generalizar, pero sí veo cosas súper valiosas pasando actualmente en otros géneros que no son necesariamente el rock. Porque soy un productor y porque mi trabajo siempre es buscar cosas, estar oyendo, y yo soy muy curioso en ese sentido. Me gusta escuchar todo lo que está pasando.
Hay cosas muy chéveres, nuevas pasando. Me gusta mucho la Santa Muerte, que es lo que está pasando en Cuenca, que está buenísimo. Están los Astro Jack, que es una banda indie que está haciendo cosas bien chéveres. Está el caso de Pastizales, que es una banda que me encanta de Cuenca. Estos flacos ya tienen casi 500,000 de visitas en Spotify. O sea, son cosas relevantes. Es decir, hay una generación que está haciendo cosas. O sea, no es que solo lo que pasó en nuestra época es lo que está. Claro. De alguna manera se abrió un camino, pasaron cosas, fue parte de una generación. Pero también hay cosas que yo encuentro valiosas que están pasando. Tal vez veo que hay una desatención en hacer los procesos de forma seria. O sea, todo es como muy blando, ¿no? No hay como seriedad en las cosas. Todo se lo toma muy a la ligera. No hay atención en los procesos. Tal vez eso es lo que siento que está como fuerte, ¿no? Y que como ha llevado a decaer las cosas. La gente no profesionaliza su trabajo, o sea, está como todo muy a medias, no se la creen. No sé, yo creo que elegí esta carrera porque a los 13 años supe que iba a ser músico, o sea, para mí fue súper claro. No me veía haciendo otra cosa, a pesar de que estudio otra carrera, tengo otra profesión, pero nunca la ejercí, ¿no? Y en esos años que no habían muchas carreras musicales como hay ahora, claro, era más complicado hoy puedes todavía, profesionalizarte, ¿no? Y de hecho tu título se reconoce en el estado, hay una universidad de las artes. En mi época no, lo máximo que podías estudiar en música era para ser docente de secundaria en la Facultad de Filosofía. Ya. O sea que era un tema diferente completamente, o sea, creo que había otro enfoque. Hoy en día hay muchísimas más oportunidades, hay institutos, además hay acceso a poder formarte en otros lados. Yo agradezco esa posibilidad de haber podido salir a estudiar en otro lado y conocer otra parte de la industria y ver un montón de cosas. Me fui grande ya después de haber hecho un disco, después de haber girado, después de haber tenido una banda y llegar a la universidad y fue así como, wow, esto ha sido así, esto ha sido así. Es genial. Pero qué bien, claro. Pero generacionalmente mi punto de vista es ese. Yo creo que hay cosas súper lindas pasando musicalmente. O sea, hay proyectos fascinantes. Hay gente con muchísimo talento también, que es normal. O sea, un recambio generacional es necesario. Es necesario. No podemos quedarnos en lo que pasó, porque caeríamos justamente en lo que estás trabajando para que no pase. Claro, exactamente. Entonces, bueno, aquí en Quito igual hay proyectos geniales también pasando, ¿no? Está el Cementerio de Elefantes, que me parece un proyecto lindísimo. Están los Alcaloides, está Da Pound. O sea, hay bandas que están haciendo cosas súper chéveres, ¿no? Hay bandas que se están reinventando, que siguen estando vigentes. Los Verdes, por ejemplo, siguen sonando, siguen estando, después de haber estado un montón de tiempo trabajando. Claro. Y bueno, creo que en la movida no se ha detenido. Hay cosas súper lindas pasando. Bueno, por eso el hecho también de trabajar en Epicentro a mí me gusta mucho, porque me obliga de alguna manera a trabajar muy detenidamente en cómo seleccionar, en cómo buscar, en qué encontrar, ¿no? Y en tener un termómetro real de lo que está pasando, ¿no? Bueno, de eso vamos a hablar después también. Entonces vamos a escuchar justamente desde la banda sonora de Rata, Ratones y Ratero, vamos a escuchar Fin del Milenio, de Sobrepeso. La belleza de estos tiempos tan impredecibles. El milenio se van y las guerras civiles. La belleza de estos tiempos tan impredecibles. El milenio se van y las guerras civiles. Hoy estos nuevos tiempos me invitan a individualizarme. Soy la forma compleja
Es la evolución, eslabón o mentira. ¿Hasta cuándo podemos cegarnos de nuestras causas? Simplemente adversas, simplemente mansas. Como dijo Julio el abuelo, tenemos que sembrar el suelo, cosechar una vida sin violencia. Es la nueva conciencia. Yo le canto esta canción de todo corazón. La belleza de estos tiempos tan impredecibles. El milenio se va y las guerras civiles. La belleza de estos tiempos tan impredecibles. El milenio se va y las guerras civiles. La belleza de estos tiempos tan impredecibles. El milenio se va y las guerras civiles. La belleza de estos tiempos tan impredecibles. El milenio se va y las guerras. Y por eso canto este llanto. Y por eso canto este llanto. La belleza de estos tiempos tan impredecibles. El milenio se va y las guerras civiles. La belleza de estos tiempos tan impredecibles. El milenio se va y las guerras. Y por eso canto este llanto. Regresamos con Musicando, música para andar. Seguimos en compañía de Renato Zamora. Son las 11:47 de viernes 23 de febrero. Estamos en vivo. Nos pueden ver y escuchar por Facebook Live a través de nuestra página Flaxo Radio Ecuador. Recuerden también que si tienen algún comentario, alguna sugerencia, pueden escribirnos a flaxoradio@flaxo.edu.es. Estamos aquí con Renato Zamora tomando un cafecito. Primera vez también, eso también es lo bueno de hacer el programa en la mañana, ¿no? El cafecito. El cafecito es parte de la vida. Sí, sí. En la mañana sobre todo. Claro. No, las veces que tengo la oportunidad de visitar ahí en la Casa Nostra. Ah, no, ahí, claro, ahí es si puro no hay café, no un se... saludo al Jero. Jero. Saludos a Jero y a todos los chicos. Tenemos un José Luis Solinas. ¿Será él José Luis Solinas? Luis Solinas. No veo bien. Saludos. Su primera banda de rock, dice. También tenemos saludos para Juan Candia Figueroa, de Neuquén, Jorge López. mira, desde Neuquén, de Washington también hay Sí, saludos. sí, de saludos Argentina. a toda la gente. Qué Claro, bacán. claro. Bueno, hablábamos de... Bueno, estamos escuchando Fin de Milenio. A Jorge López de Azogues, mira. Saludos, Jorge. Sí. Saludos para Jorge. Volviendo al tema, más que nada, ver un poco el paralelo de... Estamos hablando de los años 90. ¿Cómo ha cambiado la música? ¿Cómo ha cambiado el ser músico ahora a comparación de los 90? Bueno, ha cambiado, lo hemos dicho muchas veces acá en el programa, o sea, la tecnología, los grandes saltos que ha hecho la tecnología ha marcado un camino a seguir, ¿no es cierto? Incluso no solo en la forma de ser músico y de hacer música, ¿no? Sino también la difusión, ¿no? Darse a conocer, etcétera, etcétera. Han bajado los costos porque antes de hacer un disco
¿no? Así sea no de tan buena calidad, pero costaba mucho. En cuestión de tiempo, de equipos, no había mucha gente que producía. En cambio ahora uno, bien o mal, se compra un programa, un buen micrófono, ya puede grabar en su casa, ¿no es cierto? Entonces ha cambiado muchas cosas. ¿Cómo ves tú? Tu punto Hay de varios vista? frentes. Yo creo que el primer hecho que es relevante en la industria de la música actualmente es el hecho de que cuando al usuario se le dio la posibilidad de seleccionar sus propios contenidos, me refiero a que cuando tenías una compu y podías quemarte un disco propio o podías ripearte un disco a tu formato y hacer tu propia colección, cambió ya la mecánica del comercio musical, ¿no? Porque vos podías hacerte tu propio disco y de hecho esto te llevó a duplicarte el disco y te copiabas el disco igual, imprimías, le escaneabas a la portada, le imprimías en alto color, etcétera, y por una inversión de la tercera parte tenías una copia de un disco original. Lo cual desplaza a la industria porque ya no vives de vender discos, que por un lado ha hecho que hoy en día la recaudación por derechos de autor caiga básicamente porque por ventas, ¿no? Digamos por ventas. Y hoy en día el disco pasa a ser un artilugio básicamente de promoción, ¿no? O sea, escucha mi banda, te muestran el disco, o lo mandas a un festival o lo mandas a los medios, pero si no estás en plataformas, no estás totalmente invisibilizado. Lo cual te obliga también a entrar en un universo gigante, ¿no? Porque las redes son globales, entonces hay un factor muy, muy fuerte a ese nivel, en donde la única barrera, digamos, en redes ya básicamente solo es el idioma. Porque en el caso de ser un artista que de habla hispana, estás hablando de Iberoamérica, ¿no? Entonces, los países de habla hispana, en Europa está España, y de ahí tienes toda América, que es el continente donde se habla español, salvo Brasil, que se habla portugués, y en los Estados Unidos que se habla inglés, pero la mayoría de gente en Estados Unidos sí habla español. Entras en un universo gigante de competitivo, en donde tienes que articular varias mecánicas para que tu música pueda llegar, ¿no? Entonces te toca ser creativo en las redes, porque es en donde estás, en donde te publicitas, en donde publicitas tu show, en donde creas tu evento, te toca ser creativo, entras en un universo súper grande. Ahora, lo que tú dices, claro, cualquiera se puede comprar una compu y un micrófono y hacer un disco, sí y no. Sí. La calidad Obvio, competitiva para poder estar en el mercado de forma seria y tener una profesión sólida y real demanda una estructura de producción y de promoción y de trabajo que demanda muchísimos más recursos y es mucho más amplia. Pero claro, puedes hacer tu demo y subirlo a una red libre como SoundCloud o el mismo Spotify y poner tu demo si quieres, ¿no? El tema es qué pasa con eso. Porque con solo subirlo o mandarlo por mail a las radios no va a sonar. Claro. O no te va a generar que toques. Entonces, Te sirve para que te conozcan, que más o menos sí, ubique puede un poco tu ser. estilo, tu onda. Hoy en día también el tema de soy productor, soy músico está como medio de moda, ¿no? Entonces es medio súper cool entre tus amigos decir, soy productor, soy músico. Entonces es como, wow. Es como que está de moda, ¿no? Entonces, Simón, yo soy DJ y productor. Sí, soy guitarrista, productor. Soy productor. Entonces, la palabra está como ni muy bien entendida por la persona, pero ya es súper cool decir que eres productor. Cuando implica un proceso O sea, es mal gastada la palabra. Muchísimo más grande. Hacer una producción profesional demanda no solamente el hecho de grabártela, sino ya hay todo un proceso detrás. Entonces, claro, eso ya te pone en otra frontera. ¿No? Quieres sonar realmente, quieres ser competitivo, necesitas una buena canción primero, necesitas articular los derechos de autor de esa canción, porque eso es lo que te genera hoy en día, porque la única forma de recaudar por producción es que te genere derechos de autor, es decir, tienes que tener una emisión grande, no solo debes estar en plataformas, sino en medios, porque los medios sí pagan derechos, las plataformas pagan, pero pagan mucho más espaciado. Entonces, si pretendes vivir de tu música solamente como autor, te toca trabajar mucho e invertir mucho. Claro. Luego, lo positivo para mí es que como el hecho de que las ventas de discos físicamente ya no son el central del negocio, hoy en día lo que pesa mucho es la gira, el tour, el concierto. Lo cual ha hecho que un montón de artistas que ya no giraban vuelvan a girar y anuncian gira y empiezan a tener más espacios porque, digamos, el show es el formato no pirateable.
No pueden hacerte un clon No. y tener, a no ser como este caso, los iracundos creo que tenían como 3 o 4 bandas simultáneas y se volvió un negocio. Claro. Entonces, ese formato no pirateable es el concierto. Entonces, yo creo que eso ha permitido que haya un desarrollo, porque un concierto genera además una cadena de valor inmensa, ¿no? Está el proveedor de audio, el proveedor de luces, proveedor de escenario, Sí. el que te da el lugar donde tocar, está la recaudación de derechos por remisión de ejecución pública, está todo el aparataje de promoción, mueve un montón de cosas un concierto. Claro. Y eso es lo que de alguna manera hoy en día está articulando y está permitiendo que la música esté más dinámica en ese sentido. Pero el disco como tal, la placa, es decir, el disco objeto como tal, ya va siendo un objeto que va quedando relegado, porque además hoy en día todo lo tenemos digital. Claro. O sea, ya todo te lo llevas en el celu, en la tablet, en la laptop, todo lo oyes online. O sea, hoy en día más bien lo imprescindible es tener conectividad. Si no tienes conectividad, estás fuera del mundo. Claro. Entonces, ese es uno de los hechos que digo, bueno, el hecho de que el usuario haya podido tener el acceso a seleccionar sus contenidos y a preferentemente armar su espacio, también está desplazando a los medios convencionales. O sea, la tele, la radio convencional, Claro. están sufriendo un proceso en donde ya no tienes tanta audiencia, porque hoy en día tú abres tu red, pagas tu Spotify o lo que quieras, Claro. Y escuchas y y ves programas lo que- la música que quieres Exacto, oír. exacto. Ya no estás sujeto a una programación Claro. en donde los medios tenían más control en el contenido. Entonces, eso está cambiando también hasta la mecánica. Los mismos medios están entrando en redes. O sea, todo va hacia Claro. que la tele va a ser online Sí, o sí, la sí, tele sí. HD, las televisiones son inteligentes y ya tienen conectividad y tú todo lo ves online. Claro. O sea, hoy en día si no tienes una plataforma para ver Netflix, estás fuera. Claro. O sea, a eso está yendo toda la industria, ¿no? Y bueno, hablabas de los conciertos que, bueno, son parte de esta nueva dinámica, digamos, que ha ido cambiando, ¿no? Pero, y en cuanto a espacios, ¿tú ves que ha mejorado de todas maneras la oferta, la amplitud de propuestas, en cuanto a espacio Mira, para conciertos, sabiendo de todas maneras que ahora es el esqueleto de la industria, ¿no? Digamos, bueno, digamos el esqueleto de la posibilidad para un músico de poder sustentarse, ¿no? Definitivamente, hoy en día tienes que estar tocando con tu banda. O sea, es importante porque te visibilizas. Aunque también puedes tener una carrera fantasma de avatar como de redes sin haber tocado un show. Claro. Hay otra mecánica de entender la profesión como tal, ¿no? Hoy en día veo que hacen el lanzamiento de la banda. Entonces se producen un tremendo evento, pagan promotores, pagan un montón de cosas, porque si tienes, pagas, ¿no? Entonces haces un tremendo evento, convocas a todos los medios y lanzas la banda. Como que eso te garantiza promoción, te garantiza que vas a sonar, te garantiza, y nunca has tocado un show en tu vida. Entonces, claro, vas al lanzamiento de la banda y la banda toca y es un desastre, porque nunca han tocado más que fuera de la sala de ensayo, no tocaron nunca en vivo, es un desastre, se cae todo. Entonces, no se trata de eso. Creo que el oficio empieza cuando empiezas a hacer el oficio. O sea, en mi caso, y yo vengo de una generación en donde nos tocaba lucharnos y buscárnosla de alguna manera, de conseguir el espacio donde tocar, de ir al festival y de tratar de que te pongan, de ir a la radio, de hacer la gestión, de hacer medios, de hacer prensa, de estar atento de todas las posibilidades. En donde para nosotros es esto, lanzar la banda, o sea, ni lo entendía yo cuando me contaron que eso se hace. Y que hay toda una industria de promoción y todo que hace que lanzas la banda o lanzas al artista, porque además es súper cool. Sí, yo soy cantante. Pero también es buscar ser un personaje de farándula, porque hay gente que le gusta eso y que le interesa la farándula y que está todo bien, está perfecto. Claro. Pero le ve como un cliché, es decir, que es cantante es como que es cool, ¿no? Claro. Entonces, hay como también esos casos extremos en donde se diversifica, que es un poco buscar notoriedad. Creo que estamos tan globalizados, están en un medio tan grande, tan diverso, que buscas una cierta identidad de alguna manera y empiezas a ver este tipo de modelos o de necesidades que llevan muy a menos realmente el oficio de ser artista, que eso ya está totalmente mal entendido, ¿no? Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero
el hecho de que haya cambiado tanto, obviamente gracias a la tecnología, pero de todas maneras los puntos de vista hacia los artistas, hacia los músicos, las bandas, ha cambiado también. Por el simple hecho, empezando por el simple hecho de que ya los jóvenes escogen lo que quieren ver, ya no ven televisión, de pronto se pasan en YouTube, ven los videos que quieren, escuchan la música que quieren. El hecho de que, de todas maneras, como que actualmente se aprecia y se reconoce más que antes la genuinidad de un proyecto. O sea, es decir, si uno es auténtico, el público de por sí ya lo reconoce, ya por simple frecuencia, ¿no es cierto? Por simple simpatía. Pero, o sea, como que ciertos personajes no tan auténticos como de pronto podía haber en los años anteriores, ahora no te digo que no los toman en cuenta, pero la visión como que ha cambiado en ese sentido también. O sea, como que el público aprecia más lo auténtico, porque al final, o sea, estos artistas no necesitan filtrar a través de los medios convencionales que de pronto censuran, controlan, te guían hacia donde ellos quieren. No, simplemente yo grabo lo que sea, digo lo que quiero y lo subo al YouTube, y si a la gente le gusta por cómo soy, ¿no? Eso es lo que aprecian. Sin duda, estoy de acuerdo. O sea, la originalidad de tu proyecto, de tu discurso, de tu contenido, de tu estrategia, obviamente es algo que te puede distinguir de todo un universo tan grande de posibilidades, ¿no? En las redes, sobre todo hoy en día, porque además todo el mundo las usa como un medio de promoción. Hoy día vas a pedir un auspicio y están mirando si tu proyecto tiene likes, o cuántos seguidores tienes, o cuánta comunidad tienes. Claro. Y se hace un análisis justamente porque, imagínate, o sea, Facebook debe ser el negocio más rentable del mundo ahorita. O sea, es impresionante, claro. ¿No? Porque se pondera y se valora el valor de un proyecto no por lo que es el proyecto, sino por cuántos seguidores, por cuántos likes tienes y por cuántas veces te comparten o cuántos te miran. Entonces, de pronto estamos como en una mecánica que es diferente. Ahora, sí es importante ser creativo, sí es importante, porque eso es lo que te exige el medio hoy en día. No puedes abstraerte de una realidad. Es decir, bueno, soy independiente y no estoy en redes, y no voy a sonar en redes. Entonces, claro, tus espacios empiezan a limitarse mucho más. Claro. O sea, ¿dónde? No te va a ver nadie. Por ahí logras que te pongan en la programación convencional de algún medio, no sé, o por ahí te dedicas a tocar más que a estar en redes, porque es lo que hacen muchos artistas también. Entonces, creo que el tema es como que este ejemplo que siempre pongo, ¿no? Los bancos de peces que van como en una dirección, y eso es lo que ocurre, porque además hay la copia de la copia de la copia de la copia, ¿no? O sea, el ukelele, o sea, todo es como un ukelele. Entonces dices, ya, sí, ¿no? O sea, ya es como lo mismo, ¿no? Y estoy como Qué buen detalle, ¿no? Claro, sí, claro. Entonces veo que es como los bancos de peces, va un pez por este y van todos por esa línea, ¿no? Entonces, y eso ocurre mucho. Y está pasando. Entonces, la copia de la copia. A mí, por ejemplo, hoy en día escucho muchas propuestas y todos suenan parecido. O sea, la sonoridad es parecida, las técnicas de grabación se imitan, se replican. ¿A qué se debe, según tú? Yo creo que hay un tema de justamente descuidar lo que tú estás mencionando. El hecho de poderle dar originalidad a tu proyecto sin convencerte de que debes parecerte, sonar o querer llevar el mismo ejemplo de experiencia de otro artista que le fue bien, porque tú lo imitas o lo sigues porque ves que le fue bien. Claro. Entonces creo que ese es el camino. Claro. Pero estás quitándole totalmente valor e identidad a tu propuesta. Exacto. O sea, yo creo que deberías empezar por decir, bueno, ¿quién soy yo? ¿Qué hago? ¿Qué toco? Y autodefinirme como artista, claro, como creativo, como autor, como performer, y decir, ok, bueno, mi música es esto, esto y esto. Mis influencias, sí, porque las influencias son algo trascendental en la carrera de un músico. Los músicos somos esponjitas que absorbemos todo lo que nos pasa emocionalmente, mentalmente, musicalmente, vivencialmente, claro, lo que comemos, todo nos influye. Claro. Nos evoca la inspiración y así es como vivimos. Entonces una influencia es parte de lo que eres. Claro. Pero la identidad que tú le des a tu proyecto, el camino en el que lo forjes y hacia dónde lo vayas a enfocar, tiene mucho que ver en cómo lo muestras. Y ahí viene esto que te digo, ser creativo, ser original. O sea, yo prefiero ir por el lado ese
que agarrar y seguir el mismo camino, la misma fórmula y la misma línea de un man que de pronto ya firmó con un sello que tiene un montón de recursos y que crea todas estas estrategias porque es un producto comercial que está por detrás con un estudio de mercado, que tiene un análisis psicológico de un segmento de público X, en donde además detrás tienes el soporte de una empresa de modas que quiere introducir una nueva vestimenta y etcétera. Y entonces vos piensas que todo eso es súper creativo y no, atrás hay un montón de cosas. Esto es un negocio, la industria de la música es un negocio, la industria del entretenimiento es un negocio, entonces mal puedes hacer en creértela toda, porque estás siendo parte del juguete y caíste en el juego. Claro. Y claro, querer que tu proyecto llegue a hacer eso, está perfecto, es un súper buen objetivo, pero hay alguien ya haciendo eso. ¿Qué tienes tú como originalidad para proponer Exacto. que tu música como identidad y como discurso, porque con eso estás honrando las horas de composición que le has dedicado, las horas de trabajo en pensar todo lo que quieres que pase en tu show en vivo, las horas de ensayo, todo el tiempo invertido y recursos invertidos en poder grabar, producir, mezclar, editar, etcétera, para agarrar y tener y seguir una línea comercial y una estrategia comercial que crees que es por ahí. Hay mecánicas, sí, por ciertos géneros de promoción y difusión. Ok, está interesante replicarlo porque capaz me debo a un género. Pero ¿qué puedo hacer para que mi proyecto tenga identidad y realmente pueda distinguirse en todo este mar de oportunidades, ¿no? Hay esta canción del Bunbury que escuché recién, es como es la actitud correcta. Tiene una parte que es buenísima, ¿no? Dice, tienes el discurso correcto, te vistes perfecto, tienes todo clarísimo, pero te falta ese no sé qué. Es bien interesante esa parte. Qué ¿no? bien, qué bien. Aprovechando, entonces, escuchemos lo nuevo de Sobrepeso. El Panic último Attack. sencillo, ese es ¿Sí? el Panic Attack. Eso, ¿ya está sonando en algún lado? Sí, está en SoundCloud para escucharlo. Esto va a ser parte de la nueva placa que Ya. está produciéndose. Ya. Estamos haciendo las voces como proceso final. Ataque de Sí. pánico. Un ataque de pánico. ¿Siguen enojados los Sobrepeso? No, nunca estuvimos enojados. Bueno, no. a finales de los 90 sí. Digo, hacia la sociedad. No, yo creo que hoy en día Sobrepeso está en un proceso mucho más interesante. Más maduro. En donde ya no buscamos sorprender ni buscamos trabajar en función de nadie más, Ya. que no sea la idea y la necesidad que tenemos de decir lo que vivimos actualmente. Ya. Sí, no hemos dejado de ser una banda que hace temas de reflexión. No somos una banda de denuncia porque no nos interesa esa parte. Ya. No somos nadie para estar denunciando, no somos ningún ente público para denunciar, Claro. ni somos un medio, somos un grupo Claro. de artistas. Pero son un ente humano capaz de reflexionar. Sí, por eso el Panic Attack. El Panic Attack es una condición psicológica hoy en día reconocida y está como documentada por los psiquiatras y psicólogos como un evento que tiene orden y directa relación con el tema nervioso. Y en muchos de los casos se relaciona por la sobrecarga de estrés, sobrecarga de pensamiento, de depresión, etcétera, en donde tiene una serie de manifestaciones físicas y que es un problema global, mundial, sobre todo de las grandes urbes y de esta velocidad en la que vivimos, ¿no? Entonces esta canción habla de la historia de un ataque de pánico que nos pareció interesante contar en esta mecánica y que habla también de esta reflexión de cómo no hay una medicación que te cura ni nada, es básicamente un tema psicológico donde debes trabajar una terapia. Entonces no es físico porque se manifiesta con sensaciones Claro. físicas donde sientes morirte, donde tienes como una taquicardia tremenda, te falta el aire, etcétera, te sudan las manos, empiezas a entrar como en un miedo de Extremo, adulto claro, extremo, pánico. que es un ataque de pánico, pero que no tiene ninguna medicación o píldora o algún medicamento que te lo calme, más que hacer terapia y empezar a trabajar esos miedos, esas culpas, esas cosas no resueltas, en las que estamos ahora tal vez porque vivimos totalmente desconectados de nuestro ser real. O sea, estamos viviendo en un avatar, en una red social, Claro. con una foto que no eres vos. Claro. Yo tengo un lobo, nunca pongo mi cara, por ejemplo. Claro. Entonces, creo que esa otra vida Claro. es una vida no real Sí, versus sí. tu vida real en donde Claro. tienes un panic attack. Claro. Entonces, esta canción tiene esa historia, ¿no? Escuchémosla y volvemos. Mi corazón está sangrando de dolor.
y mi pecho se agrieta y se parte en dos, y el dolor está aquí otra vez, y los sueños que corren y brotan con desesperación, y mi habitación se hace pequeña. No sé dónde estoy, no puedo salir, quiero renacer. No puedo estar aquí, no sabré volver, porque el sol hoy no brilla. Mi corazón está latiendo sin parar, y mi respiración se agita y se va. Pronto voy a estallar, oigo tu voz, corro y se apodera de mí, y mi desesperación es un gigante. No sé dónde estoy, no puedo salir, quiero renacer. No puedo estar aquí, no sabré volver, porque el sol hoy no brilla. Y en el fondo de este abismo encuentro un gigante que soy yo mismo y que tengo que rescatar para sacarlo a la luz. Y mi sombra me abraza y me quiere llevar al vacío, pero yo la distraigo si sueño contigo y procuro no perder la desesperación. Y desperté hoy reviviendo mi dolor, y mi vida pasó en un lapso de tiempo de un segundo. Volví a nacer sin equipaje, en desesperación, y mis ojos se agrietan y llora el amor como un rayo del sol. No sé dónde estoy, no puedo salir, quiero renacer. No puedo estar aquí, no sabré volver, porque el sol hoy no brilla. Seguimos aquí musicando, música para andar. Seguimos en compañía de Renato Zamora, pero ya mismo se nos acaba el tiempo. Nunca, Ya son nunca es suficiente. No, ya son las 2:15. Ya, de hecho, ya estamos afuera Estamos pasados de pasados de tiempo. Pero bueno, o sea, gracias a Javier que nos entiende. Por el invitado. Por el invitado hay que hacer excepción. Eso, Muchas gracias, gracias, Javier. hombre, gracias. Y bueno, antes de escuchar el nuevo material que tiene Renato, que nos trajo acá, quería preguntarte, es una pregunta que hago a todos porque es importante el testimonio de cada uno. Adentro de esta trayectoria histórico-musical ecuatoriana, estamos hablando, sí, a partir de los 70 hasta nuestros días, hablando de música contemporánea, ¿cuáles son, desde tu punto de vista, los proyectos musicales que han logrado trascender y han logrado dejar su huella adentro de la cultura y
han influenciado o que lo siguen haciendo, depende. O sea, ¿cuáles son desde tu punto de vista, las propuestas musicales más importantes que ha tenido la cultura ecuatoriana en estos Chuta, años? es una pregunta súper extensa. Yo creo que personalmente no puedo dejar de nombrar los grandes maestros de la música ecuatoriana en sus inicios, ¿no? Salgado, el maestro Guevara. Además, Salgado Cayambeño, ¿no? Luis Humberto Salgado. De Cayambe, Luis Sí, Humberto Salgado, que es genial. Está la música de maestro Guevara. O sea, de compositores tenemos como muchísimos, ¿no? Yo creo que desde la generación de Francisco Paredes Herrera, Nicaso Safadi, o sea, hay muchísima gente antes, ¿no? Está toda la época de oro de la música ecuatoriana con los Benítez y Valencia, Carlota Jaramillo, o sea, y paralelamente está toda la parte de la generación poética y de la literatura y todo, que son como referentes básicos iniciales que cualquier artista o músico ecuatoriano debería conocer, por lo menos debería entender, ¿no? Instrumentistas un montón, instrumentistas muchísimos, empezando por Hidrobo, por ejemplo, está guitarristas que admiro muchísimo, Terry Pazmiño, es muy extensa la lista. De ahí proyectos como contemporáneos, un poco más de los 70s, 80s. Bueno, está Tahual, que es un proyecto interesante de Cuenca, que se gesta en los 80s, que fue un proyecto experimental de música fusión andina, ¿no? Con ritmos contemporáneos, que es un proyecto que sí lo llevo en el ADN de mi imaginario musical. Promesas temporales, algo que admiro muchísimo. Hugo, Napo, Alex, David Gilbert, todo ese momento del rock ecuatoriano es increíble. Yo crecí escuchando Contravía, Perotti, escuché Mozzarella, la Hot Choclo Blues Band, vi al Angelo Cobo cuando era chico tocar jazz, y creo que tuve unos padres súper inquietos, los cuales me llevaban a ver un montón de cosas musicales y eso era mi imaginario de niño, de los que admiro. Bueno, soy un fan consumado de Sally Mileto, que aparte de ser mis amigos, es una banda que admiro un montón, de La Grupa, los Crux, o sea, de todas las bandas amigas y hermanas, que son de pronto parte de esto. Bueno, hay un montón de publicaciones y proyectos magníficos, ¿no? Está el trabajo de Taitas y Mamas que hizo Edibis, por ejemplo, que me parece un proyecto lindísimo. Hay proyectos sinfónicos también que están pasando, que son lindos. Yo creo que hay muchas cosas ocurriendo. Ahorita, ponte, soy de las bandas nuevas, me gusta mucho el trabajo de The Pound, compositivo, le admiro mucho a Mauro como compositor, me parece muy chévere lo que hace él. Me gusta mucho cómo está trabajando la Gala Calife, o me gusta mucho lo que hace Paula Navarrete. Me gusta mucho el Cementerio de Elefantes, los Astroyaks, La Doble de Cuenca. Me gusta mucho Cuco, que es una banda cuencana. La Santa Muerte, que también es una banda de la que soy súper fan. Me gusta mucho Pasajero de Guayaquil. Me hace una pregunta que es muy extensa. Es muy extensa. Pero es importante ver los Bueno, que primero se te ocurren, ¿no? Ecuatorial del Alex Alvear, ponte, soy fan de ese disco. Claro. Ese disco es un disco que me lo llevo a todos los viajes que puedo. O sea, ese disco lo he escuchado en uno de los México, discos lo he escuchado en Buenos Aires, lo he escuchado en Santiago, en Viña, en Valparaíso, he estado, ahora que estuve en Washington. O sea, yo me llevo ese disco a Es uno de los discos que se dice de isla desierta, ¿no? O sea, te dicen, a ver, tienes que quedarte en una isla desierta, te llevas 5 discos, ¿cuáles? ¿No? Hablando de la música ecuatoriana. Bueno, yo soy un fan del ecuatorial. Alex y un admirador increíble de su carrera, y especialmente ese disco a mí me evoca muchos momentos. Entonces es un disco como el que me hace acuerdo a mi tierra. Entonces es como que es como que, y además es un lindo disco, aparte de que está súper bien hechito, es súper lindo. Bueno, y tuve el chance de trabajar en el disco del Roscoe Boulevard de Lugo Hidrobo. Trabajé y produjimos un par de temitas, que ese es un disco súper chévere, es un disco no tan conocido de Lugo, que también es uno de los que está en mi discografía, de que siempre está.
Está también el disco del Napo, que también me lo llevo a todo lado, el de blues, ese sí no lo dejo nunca. El Iguana Man, Ya. que es un disco que está publicado hace un montón de tiempo y está hecho pedazos, pero está en mi caja de discos. Claro. Yo sí soy del man que se lleva esos discos. Claro, claro. De discos de música ecuatoriana cargo sí o sí el disco de la primera banda de Libis, que se llamaba, ¿cómo se llama? Karma. Karma. Y tengo el disco donde está Betty Blue. Ese es un disco también que siempre lo tengo en mi discografía. ¿Qué más? Bueno, tengo el disco de Contravía, sí, los de Perotti, un par más. Bueno, yo giré con Perotti también, entonces, bueno, estaba obligado a saber su repertorio, pero me gusta la primera época de él. Tengo un par de temas en ese playlist que sí cargo, de músicos ecuatorianos, como siendo muy puntual, Claro, ¿no? claro, claro. Tengo algo muy especial de un pana que se llama John Íñiguez, que hizo un disco que se llama Sopita de Corazón. Tuve chance de grabar en ese disco, pero me evoca un par de temas que son chéveres en ese playlist. Bueno, Leo Más, tengo un par de temas de Leo Más también en ese playlist, que de alguna manera no es música instrumental, es un playlist de letras, de canciones. Claro. Entonces están como todos estos Claro. manes. Tengo cosas de algunas bandas como, nuevas. Es como si fuera la banda sonora de tu vida al final. No de mi vida, pero de pronto es algo, de ciertas épocas, una ¿no? que es recurrente. O sea, Ya. una que siempre sí escucho en momentos íntimos, personales, de viajes o de cosas donde necesito encontrarme. Es como que esta tiene como, es un collage, como dices, tal vez un collage de una banda sonora de momentos De vividos. momentos, claro, claro. Porque cada discurso es muy, muy, muy interesante y con el cual me alineo, Claro. o me sintonizo en un momento de vivido, ¿no? Qué bueno, como siempre sucede, ya toca terminar, pero antes de eso, me decías, tú estás haciendo ya conciertos, celebrando tus 25 años de ser músico, y nos trajiste un tema que se llama Caleidoscopio. Esto es grabado en vivo. Sí, a ver, yo cumplí. Ese es del Epicentro, podría ser para después, pero este del concierto, si quieren hablamos, es de Caleidoscopio. Ya, bueno, yo realmente no es que esté viejo ya, con 5 años, sino empecé muy chico. Entonces, yo contabilizo, con mi manager contabilizamos de alguna manera cuál fue la primera vez que te pagaron por tocar. Y fue a los 16 años. Claro. ¿No? Toqué con un Ahí cuarteto de jazz. Ya fuiste profesional en ese momento. Y ya tocaba con un montón de artistas. Entonces, la primera vez que me tocaron para mí, que me pagaron, dije, hijo de madre. Me pagaron, me acuerdo, en ese tiempo, 500 sucres. Ya. Estábamos con sucres. Claro. Tenía 16 años y claro, me pagaron por tocar. Entonces era como una cosa que nunca había ocurrido. Y ni siquiera me imaginaba que me iban a pagar por tocar. Claro. Entonces, digamos que ese evento un poco me hace ver que empezó una carrera profesional ya como instrumentista y como guitarrista, y de eso ya todo lo que pasó después. Entonces, 2017 decidimos que se cumplían, bueno, no decidimos, sino hicimos un poco esa contabilización de tiempo, y eran ya 25 años de carrera artística. Entonces hice un show en la ciudad de Cuenca. Tengo una propuesta de hacerlo en Quito, ojalá lo pueda hacer, porque también gran parte de mi vida la he vivido en Quito y gran parte de mi carrera musical se ha consolidado acá en Quito, que es donde vivo, y digamos, soy un cuencano viviendo en Quito, porque uno no deja de ser cuencano. Entonces siempre escucho An Englishman in New York y digo, sí, es mi canción. Entonces, un alieno en Quito. ¿Ya? Claro, entonces es como que hicimos este show y aproveché para estrenar este compendio de que hablábamos, Javier, que la vez pasada que vine yo hablé con el otro entrevistador, que era Carlos Ruiz, y Carlos me decía que qué estoy haciendo. Yo le dije, estoy componiendo un disco que me debo a mí mismo, porque me he pasado produciendo para un montón de gente y grabando para mucha gente, y me debía ese momento. Incluso para Sobrepeso, que me toman, ¿no? Y esto es muy personal. Yo tenía una placa de 13 temas. Lo que vamos a oír es uno de estos temas que compuse en mi tiempo fuera de Ecuador, cuando estuve estudiando afuera y todo, y ya está plasmado. Este diciembre hice el show por 25 años con un montón de invitados y amigos cuencanos que son músicos,
y estrené este material. Entonces lo que vamos a oír es este tema que se llama Calidoscopio, que es parte de este disco que Dios mediante lo termino este año, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar Calidoscopio y aprovechamos bueno, en primer lugar, mandar saludos a los últimos que nos escribieron. Tengo a Federico Tapia desde Cuenca, también desde Cuenca, Emerson Vallejo Morroy, que también dice: Renato, ¿qué opinas del reggaetón? En 2 palabras, ¿qué podrías decir? El usuario no consume reggaetón. Ya, con eso hemos dicho todo. No, yo creo que todos los géneros tienen lo suyo, su valor. Yo no soy un seguidor, claro. no puedo juzgar un género por un gusto personal. Claro. Creo que los gustos son totalmente personales. Aquí de alguna manera, como artista, como músico, como productor, porque me ha tocado hacer un par de cosas publicitarias, claro, donde me claro. tocó hacer una campaña para Claro. una marca que se llama Global y me tocó Ya. hacer reggaetón Claro, y claro, producir claro, y todo. claro. Pero no soy un seguidor, no Claro. soy un intérprete, no sería súper injusto juzgar. No soy de juzgar. Yo creo que las preferencias y los gustos Ya. son totalmente abiertos. Vivimos en un mundo en donde todos elegimos lo que queremos. Te la zafaste diplomáticamente. Ya. Tenemos saludos para Paul Fernando, para Hernán Saludos León, a Paul. Morgueito. Ya. ¿Cuándo sale el disco de Sobrepeso? Esperemos que este año. Ya. Esperemos que este año. Está cocinándose bonito, está reposando. Es un plato bonito, espérenlo con ganas, que está lindo. O sea que pero este año entonces va a haber un panorama de hay de nuevos nuevos discos sí, ahí esperemos. cocinándose. Sí, ya, sí. qué Bueno, estoy con el mío también ya casi listo. Ah, qué bien. Así, lo que vamos a oír es un poco lo que se tocó en vivo. Exacto. Fue el estreno en vivo, pero todavía la placa no está. Ok, bueno, entonces nada, ya nos toca despedirnos, ya son las, ¿qué hora es? Ya van a ser las 2:30, ya nos pasamos bastante tiempo, pero bueno, agradecemos a, perdón Javier, ya verdad, agradecemos a Renato Zamora, muchas gracias por haber Fede, estado gracias aquí. Javier. Bueno, Chévere. cuando tengas cualquier otra novedad, Seguro que sí. ya sabes, esta es tu casa, puerta abierta. Chévere, entonces, muchas gracias. Vienes, me avisas nomás. Un gusto. Siempre es chévere. Siempre falta el tiempo. Sí, pero bueno, o sea, Siempre ahí, es divertido, sí. La sí. Flaxo Radio es chévere por eso, porque hablas de cosas que no son normalmente lo que te entrevistan en otro lado. Claro. Y está chévere conversar Sí. siempre, sí. Bueno, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Los últimos saludos para Luis Mario Martínez Pacheco. Bueno, lamentablemente ya no tenemos tiempo para responder a las preguntas. Entonces, nada, un buen fin de semana para todos. Nuestra próxima cita será para el próximo viernes. Tenemos el reprise también el lunes en la mañana. Bueno, tienen también el reprise inmediato visitando la página Flaxo Radio Ecuador en Facebook. Nos han escuchado y nos han visto en vivo, pero desde este momento ya nos pueden ver nuevamente. Bueno, yo les invitaba a darnos un like en Epicentro, que es el proyecto que produzco, así que supuesto. síganos, estamos en redes, también en mis redes, renatozamora.com, así pueden estar enterados de todo lo que estoy haciendo y todo. Perfecto. Bueno, gracias a todos. Entonces, un buen fin de semana para todos. Vamos a escuchar entonces Caleidoscopio del Renato Zamora. Chao.